Gracias. Gracias. En primerísimo lugar, de verdad lo digo con mucho afecto, a Laura Itzel Castillo, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, porque tuvo la determinación de hacer este evento y lo platicó con la presidenta de la Comisión de Igualdad, la senadora Malú Micher, y juntas dijeron que esta fecha tenía que ser una fecha muy importante y que no podíamos simplemente pasar por la misma como si no hubiera sucedido nada, porque sucedió. Y entonces mi agradecimiento, mi reconocimiento, de verdad mi afecto. Decía Malú en su intervención lo que Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, ha subrayado con insistencia: la desigualdad no es inevitable. La desigualdad se puede cambiar, puede remontarse la desigualdad, pero para eso se necesita la fuerza no solamente de las ideas, sino la voluntad y también de grupos de la sociedad que luchen en contra de la desigualdad. Las mujeres que llegaron al primer Congreso Feminista de Yucatán en 1916 llegaron en un momento clave porque venían de una historia también, una historia poderosísima. La revolución no se dio sin las ideas y el impulso de las mujeres. Y hay algo que con frecuencia yo he manifestado, es una convicción, y es que las mujeres hemos hecho política siempre. Y la definición de política a la que yo acudo es la de que política es influir en los acontecimientos. Y hemos influido. Previo a ese congreso en Yucatán, las mujeres son las que le abrieron paso a la Revolución Mexicana y a la caída del porfirismo. No solo esas mujeres que aparecen en las imágenes que la historia, la filmografía, las novelas relatan, a las que se les ha denominado como las Adelitas, que sin duda jugaron un papel importante, pero no me refiero a ellas, me refiero a las mujeres que escribieron, que dirigieron revistas, que pensaron, que abrieron los clubes antirreeleccionistas. Y por eso es que cuando hablamos de la revolución hay que reconocer que las Violetas de Anáhuac, una de las revistas, las Hijas de Cuauhtémoc, estuvieron presentes porque ellas con sus ideas, con su formación, con su capacidad, impulsaron una idea de transformación, un planteamiento que era absolutamente profundo y consistente. Hablaban de su propia realidad y de influir para cambiarla. Estas mujeres participaron además activamente en la elaboración de iniciativas que después se convirtieron en realidad hasta mediados del siglo pasado. Y me refiero, por ejemplo, a una de las causas de la revolución más importantes, que era la de el campo es para quien lo trabaja, la tierra es para quien la trabaja. Pero la autora del Plan de Ayala, quien escribió el Plan de Ayala, fue una mujer, Dolores Jiménez y Muro. Y sin embargo, la historia oficial, la escrita por los hombres, solamente reconoce a Emiliano Zapata. Por eso es tan importante que rescatemos esa otra presencia que estuvo ahí, activa, con ideas, con inteligencia, con planteamientos, influyendo en el rumbo de la política. Y junto a ellas, en el Congreso Feminista de Yucatán en 1916, mujeres tan extraordinarias como Hermila Galindo, una mujer cercana al primer jefe revolucionario, llamado así Venustiano Carranza, pero tenían una relación intelectual muy importante. Y quiero decir que esa relación tan importante se reflejó en acciones específicas tan avanzadas como, por ejemplo, antes de ese Congreso Feminista de Yucatán en 1916, para que un año antes, en enero de 1915, Venustiano Carranza expidiera la primer ley del divorcio
en el país y una de las primeras del mundo. ¿Y por qué una ley para el divorcio? Si los hombres podían tener tantas mujeres y sabíamos que lo hacían, porque el divorcio beneficiaba a las mujeres, porque permitía decir te divorciaste y te haces cargo de los hijos. Y fue parte de las batallas progresistas y avanzadas que dieron estas mujeres. Ermila Galindo, igual que la monja roja del Mayab, Elvia Carrillo Puerto, plantearon en ese primer Congreso Feminista de Yucatán, Elvia Carrillo Puerto y las demás mujeres que han sido mencionadas aquí en Mérida. Ermila Galindo, sin estar presente físicamente porque no pudo llegar, pero mandó sus escritos y planteó con toda claridad, Ermila Galindo, la importancia de que se defendiera el derecho de las mujeres a la salud sexual y reproductiva, sus derechos reproductivos, el derecho a defender su capacidad para determinar si deseaba embarazarse o no. Y cuando hablamos de ello y vemos el resto de la historia del planeta, habrá quienes, y lo he escuchado en la izquierda de la que vengo, del Partido Comunista, decían que la influencia venía de las revolucionarias rusas, pero mi convicción es que si revisamos la historia puntualmente que no es así. La Revolución Rusa se llevó a cabo en octubre de 1917 y una de las figuras más espléndidas de esa revolución, una de las mujeres más avanzadas, que habló de la libertad sexual de las mujeres fue Alejandra Kollontai. Pero antes de la Revolución Rusa, antes de 1917, las mujeres mexicanas en Yucatán y en otros lados estaban hablando del derecho a decidir sobre la sexualidad y la maternidad. Es decir, fueron pioneras en estos derechos que después fueron avanzando en el planeta. Hay que decirlo, Elvia Carrillo Puerto defendió desde el gobierno de Yucatán, encabezado por el Partido Socialista del Sureste, que hubiera lecciones y talleres en el Estado, a lo largo del Estado, sobre educación sexual. No solamente era la educación laica, sino la educación sexual. Es decir, sentaron las bases, se influyeron en la historia, incluso sin tener poder en espacios de decisión política. Estaban haciendo política, incluso sin derechos civiles reconocidos. Pero también fueron pioneras en Yucatán las mujeres y el Partido Socialista del Sureste. Me hubiera gustado que dialogáramos con las ministras que estuvieron aquí, porque mientras en el centro del país, en donde se tomaban las grandes decisiones en ese momento, mientras Ermila Galindo acudió al Congreso Constituyente en Querétaro y planteó que la Constitución debería modificarse para que el derecho al voto y a ser votada dijera mexicanas y mexicanos, y se lo negaron, y le dijeron que no importaba que se lo negaran porque de todos modos la palabra mexicanos era una palabra que abarcaba a hombres y a mujeres. Ella fue y compitió el año siguiente en las elecciones en el 5º distrito de la Ciudad de México por una diputación federal y perdió. Sin embargo, dijo que estaba abriendo camino. Pero lo que sucedió inmediatamente es que esos grandes revolucionarios, extraordinarios revolucionarios, modificaron la legislación electoral para que dijera que la palabra mexicanos únicamente se refería a los varones y no a las mujeres. Por eso es tan importante el lenguaje de género. Como dicen nuestras compañeras Laura Itzel, Malú, y lo hemos dicho, lo que no se nombra es como si no existiera. Y por eso el lenguaje con perspectiva de género es fundamental. Y por eso hoy, tantos años después, 110 años después, con A, subrayar con A, presidenta, legisladora, diputada, senadora, presidenta municipal, es tan importante, porque lo que Ermila Galindo vivió fue una determinación de que eso que se había dicho que era incluyente, en los hechos se convirtiera en una exclusión. Y al mismo tiempo, y digo que con las ministras es muy importante dialogar, porque en Yucatán
el Partido Socialista del Sureste hizo una interpretación progresiva de la palabra mexicanos. Y mientras acá se les negaba el derecho de participar, en Yucatán la interpretación de mexicanos es que era incluyente, es decir, no se hizo una determinación de que había que atenerse a la literalidad, sino con una visión de progresividad, incluir a hombres y a mujeres. Y por eso Elvia Carrillo Puerto, por eso Beatriz Peniche y otras pudieron ser diputadas en ese estado, por ese sentido de progresividad. No quiero avanzar demasiado en repetir cuestiones que han planteado de manera espléndida mis compañeras, pero sí subrayaría que las mujeres haciendo política, incluso sin derechos, hemos avanzado en transformar el andamiaje jurídico de nuestro país. Los conceptos, los términos, las palabras se han transformado por obra de nosotras. Y estos cambios han sido posibles, y el que hoy no lleguemos solas es porque llegamos en los hombros de mujeres que actuaron como gigantes, mujeres que actuaron pensando en sus derechos y en el futuro. Y yo quiero en este ámbito poner en el centro que ha habido transformaciones legislativas fundamentales. Me plantearon mis compañeros que organizaron esta sesión que me hiciera referencia sobre todo a cuestiones que tienen que ver con reformas legislativas, pero yo quiero mencionar de manera muy puntual, y lo quiero hacer con una enorme emoción y reconocimiento, la aportación de mujeres como Marcela Lagarde, que está aquí. Yo pediría que le demos un aplauso de reconocimiento, porque el concepto de feminicidio fue acuñado por Marcela Lagarde. Y cuando decimos que se ha transformado el andamiaje jurídico, es porque se ha cambiado el contenido. Marcela ha señalado en repetidas ocasiones que ella tomó esta palabra traduciéndola del inglés cuando vio la palabra femicide. Pero yo quiero decir que no fue solamente una traducción. Marcela Lagarde, siendo diputada federal, encabezó la comisión para indagar, analizar y ver cómo se podía respaldar a las familias de lo que se llamó, y el término es muy doloroso, las muertas de Juárez. Y por eso dijo, no se puede juzgar de la misma manera un homicidio que el asesinato y la pérdida de la vida de una mujer. Tiene que visibilizarse, se le tiene que dar luz. Y por eso esas aportaciones, esa transformación del lenguaje resulta tan relevante. Hoy tenemos la oportunidad de continuar con esta transformación de este andamiaje, porque además hemos llegado a espacios de decisión. Y también Marcela Lagarde ha dicho algo fundamental. Ha dicho, las mujeres deben llegar a espacios de poder, pero para ejercer el poder de manera distinta a como se ha ejercido especialmente por los hombres. Un poder no para subordinar, un poder no para excluir, un poder para transformar la vida y el mundo. Por eso también tenemos que agradecerle estos conceptos, llegar al poder no para subordinar ni para excluir. Y es en ese ámbito, llegando al poder, en donde nuestra vida, nuestras causas se ha visibilizado. Y es por eso también que avanzar en la legislación resulta sustancial. Ya hay un compromiso de la Presidenta de la República, del Gobierno de México, de las organizaciones de mujeres, además hecho público de manera muy contundente y clara, a partir del compromiso de Tlatelolco que convocó la CEPAL, y en el cual estuvieron presentes mujeres de América Latina, de Centroamérica y del Caribe para avanzar en una agenda para construir una sociedad del cuidado y garantizar cuidados, el derecho de todas las personas a ser cuidadas con dignidad y los derechos de las personas cuidadoras. Se ha planteado que esta agenda establezca una década de acción a favor de estos derechos,
que va de 2025 a 2035. Tenemos la obligación de avanzar en esta agenda de los cuidados, porque de manera sustancial, como ya se ha dicho también aquí, los cuidados son el terreno chicloso que nos atrapa en el ámbito de la vida privada. La mayor parte, es decir, no hablo solo de la mayor parte, sino que el 72% de las mujeres que han tenido un empleo remunerado y abandonan su empleo, lo hacen para cuidar a los hijos, a las hijas, para cuidar a un adulto mayor de la familia, para cuidar a una persona con discapacidad. Esto les resta capacidad para continuar en su autonomía económica y ha impactado además en algo sustancial. Las mujeres carecen de un asunto vital para los seres humanos. No tenemos derecho a nuestro tiempo propio, porque tenemos pobreza de tiempo propio. Es por eso que un estado de bienestar cuidador, un cuidatoriado, una sociedad del cuidado son fundamentales y requerimos avanzar en la legislación para construir esta sociedad del cuidado, un estado cuidador que garantice que se va a liberar nuestro tiempo y que vamos a poder incorporarnos plenamente a la posibilidad de estudiar, de trabajar con autonomía económica, de poder dedicarnos a la cultura, al arte, a descansar, que también es un derecho fundamental. Y para ello la legislación es esencial. No entraré en detalle, pero quiero decir que ahora tenemos la obligación de defender avances que han sido publicados en el Diario Oficial de la Federación el día de ayer y que fueron presentados después de la votación en el Congreso de la Unión y que fueron iniciativa de la Presidenta de la República, pero que recogieron lo que el movimiento feminista ha planteado. Son iniciativas fundamentales, entre otras, cerrar la brecha salarial y la brecha que existe entre hombres y mujeres a la hora de estar en un espacio laboral. La brecha salarial, sin embargo, no es suficiente cerrarla en el ámbito de las instituciones de poder público. En la iniciativa privada tenemos la obligación de hacer que esto avance. Del mismo modo, porque la desigualdad y la violencia hacia las mujeres es un problema estructural, requerimos homogeneizar en todo el país y celebramos que hay aquí tantas legisladoras de distintos estados de la República esa legislación. De otra manera, no avanzaremos. Pongo un ejemplo de la necesidad y la importancia de homologar. Homologar, por ejemplo, el tipo penal sobre abuso sexual, porque está tipificado de distintas maneras en distintas entidades de la República. Y en muchos casos, en muchas entidades, se ha vivido el horror de que alguien que comete un abuso sexual queda en la impunidad. No quiero entrar en detalles, pero la movilización, aquí está la diputada de Zacatecas, que fue parte de las que impulsaron la iniciativa para reformarlo. Caso reciente, el año pasado, de un exrector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, mi estado querido, que abusó de una niña de 4 años. Y porque el tipo penal no establecía una sanción como la que se requiere, él está en libertad. Esto es inaceptable, no puede ser. También es fundamental que avancemos en la legislación para garantizar que las niñas estén protegidas. La consigna del movimiento feminista de niñas, no madres, tiene que movilizarnos. El hecho de que haya niñas, y están las estadísticas, de entre 10 y 14 años, con padres en esos embarazos que rondan entre los 18 y los 74 años y que se trata en términos efectivos de una violación y que no se esté actuando suficientemente para evitar esto que ya constituye un grave desastre en la política de seguridad y el derecho a vivir en paz y sin violencia de parte de las niñas, es esencial. Yo quiero terminar
porque además tenemos una agenda que ha sido muy larga, señalando que hemos tenido conquistas sustanciales, conquistas que debemos cuidar. En el ámbito electoral, diría que hoy requerimos, puesto que vamos a entrar en un debate de reforma electoral que todavía no conocemos porque no se nos ha enviado, estoy convencida que debemos defender los presupuestos para la capacitación y formación política de las mujeres. Es fundamental. Tomar decisiones desde el poder público es una responsabilidad sumamente delicada y grave, y por eso defender los presupuestos a los partidos políticos para la formación política, que es una conquista de las mujeres y del movimiento feminista, resulta sustancial. De la misma manera, mantener nuestro planteamiento para que las condiciones en la batalla electoral, para que la legislación en cada estado y a nivel nacional garanticen la inclusión, es muy importante. Y del mismo modo, el Registro Nacional de Agresores en la llamada Ley de Tres, necesitamos que hoy sí sea vigente y que con el nuevo Poder Judicial aporten la información de quiénes están en un proceso y quiénes han sido sancionados, porque como hemos dicho, ningún agresor debe llegar al poder. Yo termino finalmente señalando que estamos en un momento clave en el que tenemos avances sustanciales, pero la posibilidad de retrocesos existe. Lo vemos en Argentina, lo hemos visto en varios países de Europa, lo vemos en los Estados Unidos. Y ningún avance es permanente si no hay una sociedad que lo defienda. El movimiento feminista tiene que estar presente para defenderlo. Incluso en este momento de debate político tan intenso que ha vivido el país y que seguirá viviendo, tenemos que poner por delante, como decía Concha Michel en los años 30, en el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, en donde participaban mujeres de todos los signos políticos e ideológicos. Las mujeres tenemos causa común y causa diferente. Y en la causa común tenemos que ir unidas, con una gran determinación. Y la causa común es hacer avanzar nuestros derechos. Muchas gracias.